biológicas y mejorar las capacidades físicas, mnésicas, cognitivas, emocionales y sensoriales. El resultado de esta corriente transhumanista son los cyborgs humanos que incorporan elementos tecnológicos para aumentar estas capacidades. Para ello, se cuenta con tecnologías como la ingeniería genética, la inteligencia artificial, los cibertrasplantes y las prótesis avanzadas. Este optimismo biotecnológico quiere imponer la creencia de que la humanidad puede evolucionar hacia unos seres poshumanos capaces de longevidad indefinida, buscando a través de la tecnología formas de inmortalidad biológica, lo cual es, a mi entender, pura utopía. A todo ello salen al paso los cuestionamientos que impone la filosofía, la ética y la religión, en orden a definir la naturaleza humana, provista de 3 niveles: cuerpo, alma y espíritu, que se mueve en sus 4 ámbitos de relación: personal, sacral, social y cósmica, y se proyecta en sus múltiples dimensiones que pueden potenciar, afortunadamente y respetando la dignidad de la persona, las capacidades humanas, como son la ciencia y su técnica, la cultura, la religión, la política, la economía, la historia y, en general, todo lo que sale de la creatividad del ser humano. Debido a la cobertura mediática, hoy existe una cultura general sobre la biotecnología, la ingeniería genética, la viabilidad de los embriones guardados a bajas temperaturas, el aborto, las nuevas formas de fertilización humana, la utilidad de las células madre, el uso generalizado de trasplantes de órganos, la clonación de seres vivos y los últimos adelantos del genoma humano, realidades que plantean importantes debates éticos. En medio de esta vorágine nos encontramos con el intento de gobernar la humanidad en nombre de los descubrimientos biológicos y de los presuntos procesos de mejora que se derivan de ellos. En esta deriva, la instrucción Donum Vitae del Magisterio de la Iglesia afirma que el eugenismo y la discriminación entre los seres humanos podrían verse legitimados, lo cual constituiría un grave atentado contra la igualdad, contra la dignidad y contra los derechos fundamentales de la persona. Es muy importante esta cita del Magisterio de Donum Vitae. No digamos la manipulación de los embriones humanos y los supuestos derechos al aborto y a la eutanasia. Entre los derechos fundamentales, sin embargo, debemos tener en cuenta, primero, el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física, desde la concepción hasta la muerte. Segundo, los derechos de la familia y del matrimonio como institución, y en este ámbito el derecho de los hijos a ser concebidos, traídos al mundo y educados por sus padres. Esto es una cita también del Donum Vitae. Juan Pablo II señala que la eutanasia
encubierta y subrepticia, practicada abiertamente o incluso legalizada, está cada vez más extendida. Por una presunta piedad ante el dolor del paciente, es justificada a veces por razones utilitarias de cara a evitar gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se propone así la eliminación de los recién nacidos malformados, de los minusválidos graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son autosuficientes, y de los enfermos terminales. Fin de la cita de Evangelium Vitae. En fin, se ve necesario que la sociedad se dé cuenta de que las nuevas posibilidades de la técnica en el campo de la biomedicina requieren la intervención de las autoridades políticas y legislativas, porque el recurso incontrolado a estas técnicas podría tener consecuencias imprevisibles y nocivas para la sociedad. Pienso que hay una aceptación general de que la ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano, por estar ordenadas al hombre, en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de sus valores morales la dirección de su finalidad y la conciencia de sus límites. Ante el progreso indefinido, quizás incontrolado, de la ciencia y su tecnología y la búsqueda del bienestar en todos sus niveles, ámbitos y dimensiones, la ética y sus fundamentos requiere un lugar privilegiado de preocupación. Su objetivo es establecer el marco moral necesario para guiar la investigación y el desarrollo de manera responsable, asegurando que los fines y resultados beneficien a la humanidad, respeten la dignidad humana y sirvan al propósito fundamental de mejorar la integridad de la vida humana. Punto 2. Sujeto y objeto de la deliberación bioética y sus límites. Las cuestiones emergentes que constituyen el marco de estas jornadas iberoamericanas de bioética tienen un sujeto y un objeto. Este sujeto y objeto es la persona misma, que define y viene definida, primero, formalmente en su vida física, que se inicia en el momento mismo de la concepción y sigue su itinerario humano en este mundo hasta la muerte. Segundo, trascendentalmente en su vida espiritual, porque la vida física no agota en sí misma todo el valor de la persona, ni representa el bien supremo del hombre llamado a la eternidad. Sin embargo, sobre la vida física se apoyan y se desarrollan todos los demás valores de la persona. Sobre la vida física se apoyan y se desarrollan todos los demás valores de la persona, como dice la Donum Vitae. En este amplio marco nos encontramos con el tema de la deliberación bioética, consistente en el método práctico de aplicación de los principios que todos sabemos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, cuando se trata de la realidad compleja de la toma de decisiones. Este método principialista, útil sobre todo en la medicina y ciencias de la salud, implica examinar
las posibles acciones, considerando los pros y los contras, con el fin de alcanzar una solución prudente, razonada y fundamentada por parte de los comités de ética compuestos por profesionales médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, juristas e incluso miembros de la comunidad. La deliberación bioética, sin embargo, no es infalible. Obviamente, tiene sus límites. Es un proceso metodológico y riguroso, pero no garantiza una solución perfecta, ya que el juicio moral no es puramente científico o algorítmico. Las personas que conforman la deliberación se caracterizan por sus creencias, su formación humana, la presión de las prisas, sobre todo a los médicos, enfermeros, las prisas, los prejuicios, la profesión, la posible falta de información y, por supuesto, el afán de tener la razón, sobre todo si es una persona de autoridad, influyente o de prestigio. El proceso deliberativo exige, ante todo, humildad. Esto es, reconocer que los argumentos propios no son absolutos y que los de los demás pueden tener igual o mayor validez. Se requiere humildad. Además, debemos señalar que la bioética es con frecuencia asunto de discusión política. Esto genera crudos enfrentamientos entre aquellos que defienden el progreso tecnológico en forma incondicionada y aquellos que consideran que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que debe estar al servicio de las personas y bajo el control de criterios éticos. No existe tampoco un código moral universal, aceptado, o teoría que pueda resolver todos los problemas de manera sencilla y absoluta. No hay un código moral universal en este sentido que estamos hablando. La deliberación bioética no debe ser vista como una solución perfecta, al modo de las matemáticas y su lógica formal, sino como un proceso continuo de aprendizaje que busca la decisión más razonable, informada y prudente al modo de la fundamentación metafísica y su lógica vivencial, o del ontológico patrimonio humano de las virtudes y valores. Es patrimonio de la humanidad, las virtudes y valores, es ontológico patrimonio. Nos fijamos solamente en el biológico patrimonio, pero tenemos también el ontológico patrimonio genético, que son las virtudes, valores, la verdad, el bien, la belleza, y así todas las virtudes. Hoy más que nunca debemos ser conscientes de que existen seres humanos empeñados en despojar al hombre de su auténtico humanismo, comenzando con la distinción ideológica entre persona y ser humano, con la aberración de considerar como personas a animales superiores que, según ellos, tienen derechos como los seres humanos. De este modo, se ha reducido a la persona a un plano netamente biológico o psicobiológico, negándole su supremo nivel, que es el espíritu, sede de una conciencia humana que, siendo sustancia de la persona, escapa a la ciencia empírica y su tecnología
y es fuente de derechos y deberes. Y el animal nunca tendrá deberes y derechos los que nosotros le demos. Si queremos, a nuestro gatito, a nuestro perrito, tiene derecho a salir a la calle y ayudamos en ello, pero nada más. Punto tercero, el olvido de la vocación metafísica del ser humano. Se necesita una visión bien formada de la realidad, exenta de la malformación que producen las ideologías. Estas son reductivas, excluyentes e intransigentes. Esto es la estructura de la ideología. Es reductiva, excluyente e intransigente y fanática. Estas son las ideologías. La visión bien formada de la realidad, lejos de todo cariz ideológico, tiene que ser potenciante, no reductiva, incluyente, no excluyente, y dialogante, no intransigente. Toda reducción, exclusión y fanatismo deterioran la recta conciencia de la realidad humana y con ella la degradación personal, familiar y social. La visión bien formada de la realidad nos la pueden proporcionar las ciencias experimentales cuyo lenguaje es la matemática y su corroboración por la experiencia con la ayuda de la técnica. Ese saber científico-tecnológico, experimental, es trascendido y regulado por otro saber, también científico. No solamente es ciencia lo que es tecnológico o experimental. Este otro saber, que es también científico, de carácter experiencial, no experimental, sino experiencial, cuyo lenguaje es la metafísica, no la matemática, y su corroboración por la vivencia y el compromiso ontológico. Las dos metodologías, experimental y experiencial, se complementan y se necesitan mutuamente porque son dimensiones del ser humano que derivan de su propia naturaleza con sus relaciones personales, religiosas, sociales y cósmicas. El lenguaje experiencial o vivencial procede no de la matemática y su lógica formal, sino de la vocación metafísica del ser humano. Esta vocación es intrínseca y constitutiva. Les estoy llamando a todos metafísicos. Somos todos metafísicos. Lo tenemos por vocación, constitutivamente. Es la que desata en nosotros, esta vocación metafísica, el asombro, la curiosidad, la inquietud, la fascinación por las cosas que nos rodean, por lo desconocido, su afán de perfección, de trascendencia, su continua búsqueda de fundamento y cuestionarlo todo. Todo esto es la vocación metafísica que tenemos todos los seres humanos. Luego tenemos que ir ahí a ver qué es la metafísica. No ha habido siglo alguno, incluida la época actual, donde la metafísica no haya estado presente, aunque solo sea para afirmarla o para negarla, entendiendo por metafísica la ciencia que con origen y dirección en el absoluto estudia los fundamentos de la realidad en todos sus niveles, ámbitos y dimensiones. El conocido filósofo de la ciencia, Mario Bunge, ponía todo su énfasis en que no hay modo de evitar la metafísica. Claro, es constitutiva vocación del ser humano.
De lo que se trata es de ser conscientes de que esta vocación esté bien encauzada. Esto es, que la inteligencia encuentre la unidad, la dirección y el sentido de esta vocación constitutiva y no se convierta en un pensar a la deriva. Con su experiencia de la sed de infinito y su deseo de inmortalidad, la conciencia humana, afirma Fernando Rielo, posee los mecanismos que la hacen capaz, primero, de crear arte, ciencia, religión; segundo, de distinguir entre el bien y el mal; tercero, de amar y servir; cuarto, de tender a la perfección y a la unidad; quinto, de sentir sed de absoluto, de trascendencia; sexto, de dar unidad, dirección y sentido a sus reflexiones, actuaciones, intenciones; séptimo, de ser libre y responsable; octavo, de practicar la justicia, la generosidad y, en general, ejercitar las virtudes y los valores inseparables de un auténtico humanismo que la persona humana, en virtud de su conciencia ontológica, más allá del carácter moral de esta conciencia ontológica, lo importante es la conciencia ontológica, lo demás es caracteres de esta conciencia ontológica del espíritu, ¿no? Como es el carácter moral, carácter ético o moral. De la que deriva, conciencia ontológica, de la que deriva ordenadamente su carácter ético, ha perseguido en todas las épocas. Esto es cita de Fernando Rielo en Conciencia, Neurosis y Terapia. Se necesita, pues, un modelo absoluto, auténtica tabla de salvación, para que el ser humano no se hunda en las oscuras profundidades de la inmensidad oceánica. Otra cosa es si esa orteguiana tabla de salvación es consistente y adecuada para soportar el gran peso del ser, de la existencia, de la historia y de la vida. Quien niega el absoluto como modelo debe poner un contramodelo. Tendemos al absoluto. Niego el absoluto, tengo que poner un sustituto. Quien no admite el absoluto debe sustituirlo necesariamente por otro absoluto o pseudoabsoluto. Se habla mucho de los ídolos, ¿verdad? Bueno, pues un ídolo es un pseudoabsoluto. Y ese pseudoabsoluto puede ser la materia. Soy materialista, pues la materia es para mí el absoluto, lo que usted dice de absoluto, para mí es la materia. Puede ser la sociedad, para mí lo más importante es la sociedad, por encima de la sociedad no hay nada. O puede ser el dinero, o puede ser el mismo ser humano concebido por los seguidores de Protágoras como la medida de todas las cosas. Hay mucho protagonismo actual. El hombre como medida de todas las cosas. Yo soy la medida de todo, lo habido y por haber. Y me lo creo, además, ¿no? Bien, la ética trasciende lo biológico. Como afirma Rudolf Allers, la ética es la ciencia de la realización de valores y que todo lo referente al valor culmina en el summum bonum y solo en él puede tomar su origen. No es un teólogo el que lo dice esto, ni un filósofo, un psiquiatra. Este summum bonum, dicho por este psiquiatra, todos lo sabemos,
es el absoluto. Llamémoslo Dios, Yahvé, Alá, Jesucristo o Santísima Trinidad. Es el absoluto. Bien, cuarto punto. Hacia un fundamento de la deliberación bioética en la concepción genética de la metafísica de Fernando Rielo. Se necesita un fundamento sólido en una antropología no reductiva, como es la que, en mi opinión, nos ofrece el modelo genético de Fernando Rielo. Una antropología potenciante, incluyente y dialogante. Cuando ordinariamente hablamos de lo genético, nos referimos a la información codificada de la vida orgánica, a su transmisión hereditaria o al origen, desarrollo de las características que controlan su proceso. Pero esta vida orgánica no agota lo que es integralmente la persona humana. Es cierto que es en esta vida orgánica donde, como dice la Donum Vitae, se apoyan, en esta vida orgánica es donde se apoyan y se desarrollan todos los demás valores de la persona. Somos espíritus encarnados, somos espíritus psicosomatizados. Esa es nuestra naturaleza humana. No podemos prescindir del cuerpo, de lo psicobiológico, no podemos prescindir. Esta vida orgánica, la vida orgánica, es asumida intrínsecamente por otra vida superior, la vida espiritual, con su información también genética, no de carácter biológico, sino de carácter ontológico o, si queremos, místico, entendiendo bien este concepto místico. Impera en el pensamiento actual un reduccionismo genético a lo puramente biológico, cuando la geneticidad, que es lo relativo a la integridad de la vida, es mucho más amplio que lo biogenético. Existe en la persona humana lo genético biológico y lo genético ontológico que conforman integralmente su naturaleza, que es cuerpo, psique y espíritu. El espíritu es creado e infundido en el momento de la concepción biológica, en el psicosoma homínido codificado en el cigoto, asumiendo este espíritu las funciones psíquicas y orgánicas inscritas biológicamente en el embrión. Acompaña esta creación e infusión del espíritu por el absoluto la divina presencia constitutiva de este absoluto, imprimiéndole un ontológico patrimonio genético que le hace persona a imagen y semejanza del absoluto. Esta es la razón por la cual somos imagen y semejanza del absoluto. La persona humana, o esta definición de la persona, asegura su máxima dignidad, sus derechos y sus deberes. Solamente se habla de derechos, pero no se habla de deberes. Se habla de dignidad, pero no de la máxima dignidad. La persona humana es, por tanto, en palabras de Fernando Rielo, místico absoluto del divino absoluto. Místico absoluto del divino absoluto. La persona humana no es divino absoluto, es místico, porque es gracia, lo recibe por gracia. Esta absolutidad de la persona, esta máxima dignidad, la recibe por gracia. Por eso es místico absoluto del divino absoluto. Místico Dios del divino Dios. Somos dioses. Lo dice Cristo en el Evangelio. No dice la Escritura, dioses sois. Demos razón de ello. En lenguaje genético o de parentesco, la persona humana es hijo de Dios, porque de él viene
Esto es, la persona se caracteriza constitutivamente por su carácter filial. Hoy que se va tanto contra el padre, contra la maternidad y tal, estamos degradando este carácter filial que nos caracteriza a todos los seres humanos. No existe mayor rango de dignidad que este carácter en la persona humana. La fe católica afirma que el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios y que todo su ser lleva grabada la imagen del Creador y permanece siempre en una especial relación con Él, su único fin. Fernando Rielo, a esta grabación de la imagen del Creador, que dice el Magisterio, la llama ontológico o místico patrimonio genético, y a la relación especial con el Creador desde el momento de la concepción la denomina divina presencia constitutiva del absoluto en el espíritu creado, imprimiendo en él el ontológico patrimonio genético o, en expresión de Juan Pablo II, imagen grabada del Creador. Esta imagen grabada consiste en la infusión de los atributos de la verdad, bien, belleza, con los dones, virtudes, valores que definen formalmente al ser humano. Todos los seres humanos tienen estas virtudes y estos valores. Si no, no entenderíamos ni qué es la verdad, ni qué es la paciencia, ni qué es el bien o qué es el mal. No lo entenderíamos si no lo tuviéramos grabado. Dice San Agustín, in interiore hominis habitat veritas. En el interior del ser humano habita la verdad, el bien, la belleza, todas las virtudes. Todo lo positivo está habitando ahí en virtud de esta grabación de la imagen divina en el espíritu. Esta imagen grabada consiste en la infusión de los atributos o este ontológico patrimonio genético hace al ser humano persona entre personas, proclamando que la vida humana ha de ser respetada y protegida de modo absoluto desde el momento de su concepción. Tenemos, pues, primero, la creación del espíritu o alma espiritual, la infusión del espíritu con la divina presencia constitutiva del acto absoluto en el psicosoma homínido codificado biológicamente, psicobiológicamente en el embrión. Y C, el psicosoma homínido deja de ser homínido al ser elevado a persona humana con la creación del espíritu que asume las funciones psíquicas y biológicas codificadas en el embrión. D, el espíritu es genetizado ontológicamente por la divina presencia constitutiva del acto absoluto, infundiéndole el ontológico patrimonio genético que hace que el espíritu psicosomatizado sea persona a imagen y semejanza del absoluto. La codificación en el embrión es lo que, a mi juicio, quiere decir el magisterio de la Iglesia Católica cuando, teniendo en cuenta los sólidos aportes del campo científico, sentencia que el cuerpo de un ser humano, desde los primeros estadios de su existencia, no se puede reducir al conjunto de sus células. Esto lo dice la ciencia. El cuerpo embrionario se desarrolla progresivamente según un programa bien definido y con un fin propio. Esto lo dice Dignitas Personae. Esta programación o codificación del embrión necesita espacio y tiempo para desarrollarse psicobiológica y consciencialmente. Aunque el espíritu, asumiendo un psicosoma
no se puede reconocer a partir de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa, como dice el magisterio, para discernir racionalmente una presencia personal desde el primer momento, desde el primer surgir de la vida humana. La vida consciencial no surge evolutivamente sobre el sustrato biológico del sistema nervioso, es dada con el espíritu a la información genética del cigoto en la concepción biológica. La conciencia, como el espíritu, se psicosomatiza en las facultades y sus funciones psicoespirituales, psicosomáticas, psicobiológicas y orgánicas. Pero no se reduce a ninguna de ellas, ni siquiera las suma, antes bien las desborda. Asimismo, la conciencia asume la subconsciencialidad de la psique que comparte con los vivientes no personales y la inconsciencialidad del soma que comparte con la naturaleza material. Nuestro cuerpo es material y nuestra psique pues tiene la subconsciencialidad, dice Fernando Rielo, y la materia es inconsciente, es la inconsciencialidad, asumidas por la conciencia. Pero tanto la subconsciencia como la inconsciencia en el ser humano conservan cierta autonomía, de tal modo que, si bien existe la psicosomatización de la conciencia, ésta no posee pleno dominio sobre la subconsciencia y la inconsciencia. Punto quinto. De todo esto que estoy diciendo se podía hablar muchísimo y dialogar muchísimo. Es impresionante. Punto quinto. La deliberación bioética y la divina presencia constitutiva del absoluto como principio de inspiración. Dice, tengamos presente que cuando hablamos de algo, debemos saber desde qué modelo o filosofía lo hacemos, o desde qué ideología. Podemos hablar mucho de la resolución de conflictos sobre problemas y planteamientos bioéticos, sobre la libertad, la vida, la economía, el sufrimiento, la muerte, la conciencia, pero ¿desde qué modelo o filosofía lo hacemos? A la base de lo que hablamos, implícita o explícitamente, está un modelo o una filosofía que nos debe proporcionar una visión del tema lo más ajustadamente posible dentro del contexto general de la realidad. La tendencia ideologizante está presente en la reflexión, en el discurso, en la filosofía, en la política, en la religión, en la ciencia. La ideología está ahí como espada de Damocles. Lo que tenemos que hacer es no caer en esta tentación. Toda ideología intentará siempre forjar un discurso justificativo e impositivo cuyos frutos podemos observar en el comportamiento de quien está preso entre los barrotes de la reducción, de la exclusión y de la intransigencia, que son el resultado que todos podemos observar en nuestra experiencia cotidiana. La deliberación bioética tiene planteados ciertos principios que ayuden a formar las decisiones adecuadas, intentando encontrar la solución correcta en la que intervienen los comités compuestos por profesionales de distintas especialidades, como hemos dicho, que no están exentos de prejuicios y creencias, del influjo cultural y formativo
e incluso de la visión política, social y religiosa del asunto a deliberar. Este proceso deliberativo, apoyado en el método principialista, necesita, a modo de tercio incluso, de tercero incluido, un principio supremo, fundante y absoluto, que incite en los actores la actitud de generosidad, de estudio, de exigencia, de atención, de honestidad, de creatividad y fecundidad en orden al conocimiento y toma de decisiones. Este principio supremo es la divina presencia constitutiva del absoluto, que es el principio epistémico de la inspiración. La inspiración se nos da codificada en el ontológico patrimonio genético, que se proyecta en nuestra inteligencia, voluntad y libertad a modo de mapa en el cual tenemos que descifrar y leer la realidad mediante los instrumentos formales de los conceptos, juicios, raciocinios, deseos y emociones que en ningún caso poseen valor absoluto. La realidad, viene a decir Lao Tse, está más allá del poder de los conceptos para definirla. Importante esta cita. Este hecho condicionante es indicativo de que la inspiración, con su código, no nos hace ver la realidad tal como es. Dicho de otro modo, no podemos poseer conocimiento absoluto de la realidad. La energía de la inspiración, en cambio, encierra en sí misma, en virtud de su origen, la realidad como el modelo absoluto la ve, hic et nunc, esto es, de modo infinito y eterno. La creatividad, los grandes valores humanos, las grandes empresas, las grandes obras de arte, la ciencia y su técnica no pueden proceder del egoísmo, del autismo egolátrico. Antes bien, como enseña el príncipe de la moderna apologética Jaime Balmes, de la inspiración. Dice así Jaime Balmes: casi todo lo que el mundo admira de más feliz, grande y sorprendente es debido a la inspiración, a esa luz instantánea que brilla de repente en el entendimiento del hombre, sin que él mismo sepa de dónde le viene. Inspiración, el apellido, continúa Jaime Balmes, y con mucha propiedad, porque no cabe nombre más adaptado para explicar este admirable fenómeno. Perdón, Fin de la cita. Perdón, José María, te quedan 5 minutos. De acuerdo. Solo las pequeñas o grandes infidelidades pueden hacer declinar la inspiración. Esta se oculta a todo género de manipulación o cosificación. Esto es muy importante. Y esto por un único motivo: la inspiración es recreativa, donación de amor, de generosidad. La fuerza de esta inspiración hay que ganarla con la actitud, el esfuerzo, la exigencia, encaminada al objeto que tenemos entre manos. La inspiración, afirma asimismo Jaime Balmes, no desciende sobre el perezoso. No existe cuando no hieren en el espíritu ideas y sentimientos fecundantes. Bien, adelanto, asevera Fernando Rielo, con esto voy terminando, que sin el límite trascendental de la inspiración no hay creatividad ni progreso. Sin inspiración la ciencia es estéril, más aún el conocimiento científico sería imposible, quedando esto reducido a simple percepción estimúlica, instintual o pulsional, por muy perfecta y elaborada que está fuera.
Un conocimiento sin inspiración no es conocimiento. En todo caso, solo percepción subconsciencial. Ahí tenemos la percepción instintual y estimúlica tan perfeccionada y fascinante de las abejas para elaborar la miel, pero no lo hacen por inspiración, solo por el instinto o el estímulo que les proporcionan las leyes genéticas propias. Fin de la cita de Fernando Rielo. La conciencia humana sin inspiración no puede tender a la perfección, a la verdad, al bien, a una buena deliberación sin inspiración. Nos encontramos de este modo con la vertiente laica de la sinodalidad que hoy sigue la Iglesia Católica, por la cual la inspiración dirige a los actores de los comités a caminar juntos en un camino de escucha y discernimiento, de transformación de ideas, prejuicios y rutinas, lejos de intereses creados del desorden, de la autorreferencialidad, para abrirse al diálogo, porque el principio de inspiración está en todos los actores, independientemente de su creencia o confesión. Afirma Fernando Rielo que todo lo que es verdadero, bueno, bello, perfecto, justo, generoso y en general, todo lo que es virtud o valor en el ser humano, es libre respuesta positiva de este a la libre inspiración del modelo absoluto. Al contrario, el mal, lo injusto y todo lo que es antivirtud o antivalor es libre respuesta negativa del ser humano a aquella libre inspiración siempre positiva del modelo absoluto. Lo que define y hace persona al ser humano es la inspiración. Lo que lo limita y lo degrada es la libre respuesta negativa a la misma. Para terminar, elijo una frase con la que Fernando Rielo cierra su libro Conciencia, Neurosis y Terapia. Dice así: invito a los cristianos y a los no cristianos, creyentes o no creyentes, a que tomen por lo menos como hipótesis, al igual que se hace en el mundo científico, el humanismo de Cristo, a ver si en él es posible encontrar la ayuda adecuada tanto del terapeuta como del paciente. No digo a ustedes, continúa Fernando Rielo, que crean en Cristo, pues esto no me corresponde, pero sí me atrevo modestamente a decirles: crean en Cristo médico, terapeuta, como hipótesis, y observen por ustedes mismos los resultados. Después podemos seguir potenciando, incluyendo y dialogando sobre el inmenso mundo de las vivencias de la persona. Fin de la cita. Mi opinión, como reflexión conclusiva, es que no podríamos encontrar otro mejor tercio incluso como principio definiente y conformante en la interacción entre los actores y los principios bioéticos que la inspiración que puede proporcionar el mismo Cristo, no sin la ética, pero más allá de la ética. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Sevillano, por esta magnífica y a la vez densa conferencia con la cual iniciamos las jornadas. Ha habido un bombardeo de preguntas, una lluvia de preguntas, todas interesantísimas. He tenido que hacer una selección, algunas que quizá están relacionadas con otras conferencias magistrales. Las vamos a dejar para esos momentos y voy a leerte, José María, por bloques temáticos, ¿no? Resumiendo y sintetizando. Hay un primer grupo de preguntas referidas a la fundamentación metafísica de la bioética, al diálogo entre bioética y metafísica. Hay una que dice: los niveles de análisis, tanto de la bioética como de la metafísica, no son coincidentes. ¿De qué manera pueden dialogar para contribuir a un proceso deliberativo favorable en un contexto pluralista? Esta es una pregunta relacionada con otra, que dice:
cómo afrontar la desconfianza de los que están en contra del humanismo cristiano y que niegan la metafísica. Se puede afrontar perfectamente con el diálogo y mucha paciencia. Si nosotros estamos seguros, ¿no? Estamos seguros con algo y además ese algo favorece, es bien, potencia, incluye, dialoga, estamos en esa expectativa, en esa escucha, entonces tenemos que seguir potenciando, incluyendo y dialogando. Es importante esto y no incurrir en ideología. Es decir, reducir, excluir y fanatizar. Entonces, yo creo que con esto está resuelto. ¿Por qué hay tanta desavenencia entre principios éticos, metafísica y tal? No tiene que haberla. No hay ninguna desavenencia. Simplemente que no se han formado bien esos principios o no se está formando bien. Hay una ideología detrás y respecto a la metafísica no hay una visión bien formada, sino que también existe ideología al respecto de la metafísica. Bueno, otra pregunta. Muchas gracias. Hay dos preguntas referidas a los límites de la deliberación bioética misma, ¿no? Del proceso deliberativo de los comités de bioética. Leo dos que resumen varias. ¿Cuáles son los límites prácticos de la deliberación bioética cuando las decisiones deben tomarse con urgencia, especialmente en el área de salud? Y otra relacionada, ¿no? ¿Existe el riesgo de que la deliberación bioética banalice las decisiones clínicas de alto impacto moral? O sea, el riesgo de analizar, de que la deliberación trivialice, banalice, pero la otra, ¿cómo lograr una deliberación bioética en esos marcos clínicos que a veces las decisiones se tienen que tomar en poco tiempo? Yo creo que es fácil la respuesta. Es que no estamos atentos a la inspiración. La inspiración necesita esfuerzo, necesita escucha, ¿no? Y cuando nosotros estamos obsesionados con algo que creemos que es verdad, ¿no? Y no estamos en escucha a lo que los demás están pensando, que puede ser tan verdad como lo mío o incluso más, ¿no? No estoy atento a la inspiración. La inspiración no es una cosa que me viene abstracta, no. La inspiración es muy concreta. Viene del principio absoluto, del absoluto, pero que se da en todos. Por tanto, yo tengo que escuchar, estar atento a la inspiración que se está dando con los que yo estoy dialogando. Y en eso se basa la sinodalidad también, ¿no? La inspiración está ahí en todos. Por tanto, yo tengo que escuchar, ¿no? Y los demás, por supuesto, que estarán, tengo que suponerlo, que los demás también están en escucha. Por eso es por lo que tiene que avanzar el diálogo siempre en positivo. Ya hemos dicho que tenemos un patrimonio genético que son las virtudes, los valores, ¿no? Y todos saben distinguir de alguna manera, a no ser por educación, enfermedad o lo que sea, ¿no? No nos metemos en eso. El bien del mal, la mentira de la verdad. Todos sabemos distinguir lo que es una virtud y una contravirtud, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos en nosotros mismos. Por tanto, tenemos que echar mano a las virtudes. Y muy en particular, cuando se trata de los equipos de bioética, de echar mano de la paciencia. Tenemos que tener paciencia unos con otros. Es decir, cuando hay prisas y hay que decidir, ¿no? Hay que poner serenidad en nosotros y estar atentos, escuchar, ¿no? Las razones, lo que hay. Y los cristianos decimos, es entrar en oración, porque en los equipos bioéticos hay cristianos, hay creyentes. Bien, pues entramos
en esa pauta, ¿no? En esa atmósfera de oración, de escucha a la inspiración que viene del absoluto. Es gracia que viene del absoluto. Y esa gracia se da a todos como el sol y la lluvia, a buenos y malos, a creyentes y no creyentes. Una inspiración constitutiva para todos. Otra cosa es la inspiración santificante, en fin, evangélica, etcétera, ¿no? Que ya hemos dicho que debemos dar testimonio y poner a Cristo, el humanismo de Cristo, como hipótesis, que lo reciban como hipótesis. Vamos a ver qué resulta, qué es lo que dice Cristo, como humano, porque es humano, ¿no? Es hombre, verdadero Dios, eso lo dejamos, ¿no? Y verdadero hombre. Bueno, pues como verdadero hombre, cojámoslo como hipótesis, a ver qué es lo que resulta, cómo resuelve él, ¿no? Cómo está resolviendo el Evangelio. Bueno, pues nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, siguen preguntas muy, muy interesantes que vas a tener que dejarte desbordar y hacer ese, como estás haciendo, esfuerzo de síntesis tan importante. ¿Cómo se pueden garantizar los principios bioéticos si los fundamentos metafísicos varían entre culturas y entre individuos? Bueno, metafísicas, ¿no? De metafísica hablamos mucho, tenemos la metafísica histórica, la metafísica de Aristóteles. Aristóteles no era cristiano, ¿no? Santo Tomás bautiza a Aristóteles y tal, ¿no? Y, desde luego, el bautismo de Aristóteles fue impresionante, la cultura que realizó en Occidente, ¿no? La entrada de Aristóteles, ¿no? Sistematizado, ¿no? En la teología por Santo Tomás, coge ese lenguaje para defender el dogma en contra del averroísmo que se estaba extendiendo por toda Europa, incluso pues peligraba el mismo dogma católico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta una formación bien de lo que es la metafísica. La metafísica es ciencia del ser. ¿Y el ser qué es? El ser en cuanto ser, se dice el ser en cuanto ser. No es un abstracto el ser en cuanto ser, es el absoluto. Y el absoluto es una realidad concreta, ¿no? Si yo soy persona y el absoluto es más que yo, el absoluto tiene que ser persona. Si yo como persona soy relación con los demás y todo se constituye en relación, no hay nada que no esté en relación, el absoluto tiene que ser necesariamente relación, ad intra, necesariamente. No puede haber relación ad extra si el absoluto ad intra no es relación absoluta, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una metafísica bien formada, da luz, dirige. ¿Por qué? Porque nos está acercando al absoluto. Somos finitos abiertos al infinito. No somos ni finitos ni infinitos, sino finitos abiertos al infinito. Y en ese sentido podemos siempre progresar. Quien crea que tiene la verdad absoluta, cuando habla o está en un discurso, eso no es verdad, porque siempre podemos progresar más. Tendemos al absoluto. Solamente el absoluto posee la verdad absoluta. Nosotros vamos adquiriendo el progreso de esa verdad, el progreso, claro, lo estoy diciendo muy sintéticamente, no estoy hablando de verdades, ¿no? De niveles de verdad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la verdad absoluta que fundamenta todo lo demás, ¿no? Todas las demás verdades. Bien, pues esas verdades que nosotros creemos que estamos en la verdad y tal, no podemos cerrarla porque incurrimos en ideología, reducimos la verdad, ¿no? Excluimos a los demás diciendo, como tú no piensas como yo, no crees en aquello que yo estoy creyendo, entonces te excluyo. Eso es ideología. Y además me fanatizo, soy intransigente en eso que yo estoy defendiendo. No, eso no es diálogo. El diálogo está en la base de ese absoluto que nos está inspirando a todos.
¿Recibiré yo a lo mejor más inspiración? No lo sé. Pero yo tengo que estar atento a esa inspiración del absoluto que me está incrementando en mí el conocimiento, la conciencia de la verdad, el bien, la belleza, de las virtudes y los valores, ¿no? Otro conjunto de preguntas que tienen relación con el proceso deliberativo mismo de la bioética, ¿no? Y que hay una pregunta que creo que sintetiza ese conjunto. ¿Hasta qué punto la deliberación bioética corre el riesgo de volverse puramente procedimental si no se integra un fundamento metafísico que sostenga la dignidad humana como principio no negociable? Bueno, se puede incurrir en rutinas, se puede incurrir pues en las prisas, como decimos, hay que resolver este problema inmediatamente y tal, con tal de que no se agraven los efectos, en fin, si es difícil. Bien, todo esto que es muy humano, necesita ser ordenado, ¿no? Necesita ser ordenado. Y esto ya hemos dicho que es la inspiración como principio, ¿no? Que se da a todos los seres humanos. La inspiración de la ciencia es que para ser cualquier cosa tenemos que tener inspiración de eso, ¿no? El objeto de conciencia, por ejemplo, tiene que ser inspirado para que la conciencia, ¿no?, lo acoja. Fernando Rielo dice que no existe ni lo subjetivo ni lo objetivo. Existe lo subjetivo objetivado y lo objetivo subjetivado. El objeto de conciencia, por ejemplo, una mesa, ¿no?, es un objeto que recibe en conciencia y lo subjetivo, lo analizo, ¿no? Y algo que está subjetivamente en mí, que dimana de mi entendimiento, reflexión, etcétera, lo estoy objetivando, analizando, objetivando, haciendo objeto de conciencia. Bien, pues tanto el objeto de conciencia como el sujeto de conciencia tienen que ser inspirados. El objeto de conciencia, si no es inspirado, y yo como sujeto de conciencia no soy inspirado, no puedo acoger ese objeto, analizarlo y formar bien, lo mejor posible, esa realidad del objeto de conciencia. Y objeto de conciencia pues es todo lo que podemos pensar y todo lo que podemos, si son objetos de conciencia que son puramente intelectuales, objeto de conciencia puede ser la ciencia o puede ser cualquier tema que nosotros cojamos, ¿no? Bien, pues no sé si me voy por los cerros de Úbeda. Para nada. Muchísimas gracias, José María. Una pregunta quizá relacionada con esta, ¿no?, que hablaba de cómo no incurrir en el procedimentalismo, ¿no?, en el método bioético, en el método deliberativo. Quizá creo que tiene relación porque este participante pregunta si todos tenemos un patrimonio genético ontológico, como tú has afirmado, o como afirma Fernando Rielo, ¿por qué mientras más avanza la ciencia degradamos a la persona? Claro. Y unido a esto podría ser esta, ¿no? ¿Es posible deliberar éticamente en un mundo que ya no sabe qué es la persona o que no profundiza o deja de lado la visión de la persona y el fundamento de su dignidad? Sí, una cosa que tenemos que tener muy presente es la absolutización. Estamos absolutizando continuamente, ¿no? Y cuando hablamos, dialogamos o creemos que estamos dialogando, estamos absolutizando. Absolutizar, por ejemplo, una ideología es una absolutización y es una degradación de la verdad, ¿no? Una ideología, precisamente porque elevamos a absoluto algo que no es absoluto, ¿no? El único absoluto es el absoluto real, ¿no?, que lo podemos formar bien si nosotros tendemos al absoluto con orden, ¿no?, en nuestra reflexión y en nuestro comportamiento, ¿no?, en nuestro comportamiento genético, es decir, de carácter ontológico, ¿no? Por eso Fernando Rielo habla del compromiso ontológico. Es muy importante esto.
Hombre, pues yo me comprometo a esto, me comprometo. ¿Y por qué te comprometes, no? Si no lo ves claro, ¿no? El compromiso ontológico es cuando yo veo una realidad bien formada y eso me compromete inmediatamente. Cuando yo estoy seguro de eso, me compromete. Y ese compromiso sirve de testimonio, incluso en los grupos, ¿no? Sirve de testimonio el compromiso de alguien que habla claro, de alguien que tiene las ideas claras y además siempre va en positivo, no en negativo, en críticas, en fin, en deformaciones y tal, sino que va a lo esencial. Y eso, cuando esa persona está con ese compromiso ontológico, el compromiso moral que él tiene, pues es sencillo, está fundamentado en este compromiso ontológico y además incita en los demás también el compromiso moral. O sea, es muy importante el ejemplo. Cuando actuamos en equipo es muy importante el ejemplo y el testimonio que podamos dar. Que no sea una cosa solamente teórica, aunque yo tenga la verdad, tenga bien formado, pero se queda en puramente teórico. Eso es, como dice San Pablo, como bronce que resuena, ¿no? No tiene carisma. Es decir, si no hay compromiso ontológico, no hay carisma, no te llama la atención y no me atrae, ¿no? Tenemos que ser atractivos. La inspiración es atracción. La inspiración es atracción. Dios nos atrae, el absoluto nos atrae. Y en esa atracción es en la cual podemos convenir para resolver conflictos incluso importantes que nos da, por ejemplo, en este caso que estamos tratando hoy, la bioética. Una penúltima pregunta que parecería que no tiene mucha relación con el tema, pero que me parece que sí que refleja una preocupación por la fundamentación de todas las ciencias, ¿no? Dice, si el universo... Perdón, voy a leer primero un contexto. Dice, la frase Dios no juega a los dados. La frase Dios sí juega a los dados y a veces los lanza donde no podemos verlos, de Einstein y Stephen Hawking, creo que respectivamente, ¿no? Y dice, entonces la pregunta, ¿no? Si el universo sigue principios probabilísticos, como sugirió Hawking, y no deterministas, como pensaba Einstein, ¿hasta qué punto podemos predecir o controlar los efectos de la modificación genética del ADN en futuras generaciones? Bueno, no existe ni determinismo ni indeterminismo. Nos vamos siempre a los extremos, a las absolutizaciones, ¿no? No existe la casualidad. La casualidad, ¿no? Fernando Rielo decía, yo no soy casualista, soy providencialista. Es la providencia, es la presencia divina. Fíjense que hemos hablado de la divina presencia constitutiva en el ser humano, pero es que también existe la divina presencia que Fernando Rielo llama reverberativa en los vivientes no personales. De aquí que nosotros podemos ser providencia también con los animales, con los perritos, los gatitos, en fin, los vivientes, ¿no? Con los cuales estamos conviviendo, ¿no? En familia, familiares, y también la presencia divina por actio in distans en las cosas, en la materia, ¿no? Entonces, claro, la presencia divina es la que está actuando, pero si vamos al ser humano, el ser humano también está actuando, y está actuando con libertad igual que Dios, que es imagen y semejanza de Dios. Dios es libre, absolutamente libre, y actúa libremente, ¿no? El ser humano también es creado libremente libre, ¿no? Por tanto, yo tengo que utilizar mi libertad. Por tanto, no hay ni indeterminismo ni determinismo. La libertad es muy importante en el ser humano. Puede ser una libertad positiva o una libertad negativa. Libertad positiva es la definida por el amor. El amor es el motor de la historia, de la familia, de la ciencia, de todo. El amor es el motor de todo, ¿no? Entonces, si no hay este sentido, ¿no?, de lo que es la libertad formada por el amor,
entonces será formada por otras cosas, intereses, el odio, el rencor, etc. Y esa libertad negativa nos esclaviza. La propia libertad me está esclavizando. Y de ahí es de donde surge, teológicamente hablando, el pecado. La libertad del ser humano. La libertad del ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es libre. Todo ser humano nace con libertad. Ahora, que la ejerza, que no la ejerza o la pueda ejercer, lo mismo que la conciencia. Fíjense lo que dice Fernando Rielo, que a algunos les resultará un poco exagerado. La conciencia la tiene un ser humano desde el primer momento de la concepción. Solamente que esta conciencia es implícita, no es explícita. Si no tuviera conciencia, no sería persona. Es persona precisamente porque tiene conciencia, es implícita. Tienen que dejarle tiempo a que se desarrolle psicobiológicamente hasta alcanzar la edad de 7 u 8 años o lo que sea, para tener el uso de conciencia, el uso de razón, el uso de la libertad, ¿no? Entonces, claro, pues lógicamente no existe ni determinismo ni indeterminismo, sino la presencia divina que actúa libremente y la presencia humana también que actúa libremente, positiva o negativamente. Si es positiva, para el bien, el progreso, etcétera, de la vida en general, de la vida integral, ¿no? Y si es negativo, en deformación y en detrimento de la vida en general o la vida integral, ¿no? Vida espiritual. ¿Quién habla hoy de la vida espiritual? ¿Qué político habla de Dios? ¿Qué político habla de Dios? Y además el cristiano político tiene vergüenza. Tiene vergüenza. No tengo que decir esto, pero si lo digo, me van a echar, me van a tal. No hay fuerza, no hay vigor, no hay testimonio, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues lo que hacen estas jornadas de bioética, yo creo que es formarnos a que tengamos este vigor, esta fuerza de confesar la vida, desde el principio hasta el final. La vida humana y también la vida en general, por supuesto. Pero la vida humana, porque precisamente la vida humana puede tener esa providencia, como Dios tiene providencia con nosotros y con toda la realidad. Y la providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene de la creación, especialmente del ser humano. Y el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser providencia también con las criaturas y con la naturaleza. Mejor ecologismo que ecología que esta, yo creo. Porque una ecología a la deriva se idealiza, ¿no? O se incurre en ideología, como estamos diciendo, ¿no? Y de ahí que haya tantos atropellos, ¿no? de ecologistas, precisamente porque están ideologizados, ¿no? No obstante, hay muchos ecologistas que están en buen camino, están haciendo una labor impresionante, formidable, están siendo providentes, ¿no? Providentes con la vida. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor, doctor y sacerdote, misionero idente, José María López Sevillano, presidente de la Escuela Idente, no lo mencioné antes, de la Escuela Filosófica de Pensamiento Metafísico creada por Fernando Rielo, de la cual pues creo que nos hemos podido dar cuenta de que José María López es un digno discípulo, ¿no? Y un importante discípulo y divulgador, expositor de la profundidad y de la valentía de esta propuesta metafísica de Fernando Rielo, en este caso para fundamentar adecuadamente la bioética. Gracias, José María, por abordar algo tan complejo y a la vez tan controvertido en el mundo actual como es la necesidad de la fundamentación de la bioética, sin lo cual sabemos que la bioética no solamente carecería de su eficacia, sino que también probablemente carecería de su sentido y carecería de
su misión profunda en el campo de todas las ciencias, no solamente las biosanitarias. Muchas gracias también por recordarnos, José María, que la persona humana tiene vocación metafísica y que si eludimos esta vocación metafísica, pues estamos apartándonos de lo más bello, de lo más bueno y de lo más verdadero de la persona humana, que es lo que realmente nos puede hacer personas dignas y hacer de nuestras ciencias al servicio de la dignidad y de la máxima dignidad, como tú has dicho, de la persona humana. Muchísimas gracias a todos. Nuestro profundo agradecimiento a a la moderadora de esta mesa, así como al conferencista que nos ha acompañado. Por favor, en este momento vamos a pedirles a cada uno de ustedes que se mantengan en sus lugares. Por favor, que se mantengan en sus lugares. Y pedimos, por favor, a los conferencistas y a los invitados especiales que puedan bajar con el equipo de protocolo para que puedan acercarse a los diferentes espacios donde se realizará su refrigerio. Por favor, los conferencistas, nuestros invitados especiales, les invitamos a que puedan salir. A los estudiantes les pedimos por favor un minutito quedarse en sala todavía. Damos unos breves minutos para que salgan los conferencistas e invitados, por favor, y esperamos con los estudiantes. Muchísimas gracias. Invitamos también a los docentes que nos acompañan, que puedan salir, por favor, hacia el refrigerio. Los estudiantes nos mantenemos un momentito en el salón todavía. Muchas gracias. Nos mantenemos un momentito mientras vamos. Les pedimos a los estudiantes, por favor, mantenerse en sus respectivos lugares. A los estudiantes, por favor, mantenerse en sus respectivos lugares. Estudiantes PUCC de Ibarra, por favor, mantenerse en sus lugares. Ahora les pedimos, por favor, a los estudiantes de la sede Santo Domingo, por favor, a los estudiantes de la sede Santo Domingo y de igual manera a los estudiantes que nos acompañan de otras sedes, por favor, si pueden salir al refrigerio. En la parte inferior con sus tickets, por favor, podrán retirar el refrigerio. En la parte inferior con sus tickets. Estudiantes de la PUCC Ibarra, por favor, les pedimos mantenerse en la sala. Esperamos un momentito mientras salen los estudiantes de Santo Domingo.